Amén, hermanos. Sí se escucha ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, a cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor, hermano. El Señor quiso que ahora estuviéramos nosotros, pues gloria a Dios. Entonces vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Ya los días son más largos, ya miramos todavía luz, no queremos ni salir de la casa, no, todavía es temprano. Ya cuando acordamos ya es tarde, ¿cierto, hermano? Ya el sol todavía está alto cuando salimos de la casa. Entonces hay que acostumbrarnos al nuevo horario. Este horario es el que me agrada más a mí. Hay más carnes asadas, hermano. Entonces, gloria a Dios que es el mejor tiempo que el Señor nos ha dado. Amén, hermanos. Hoy en día, hermanos, vamos a estar predicando la palabra de nuestro Señor. Hoy en día hay muchos, hermanos, de los que estamos aquí presentes y de los que están ausentes también, hermanos, que no reconocemos que estamos haciendo mal. No hemos reconocido, hermanos, que estamos actuando mal. Ayer el Señor nos dio la oportunidad de poder administrar a una familia, hermanos. Gloria a Dios que pudimos administrarlo. Esta mañana tuve la oportunidad, y miren, no se va a morir pronto. Gloria a Dios que llegó la hermana Laura, que llegó esta mañana. Tuve la oportunidad yo de estar con un hermano por allí, hermanos, que me habló y quejándose, y de verdad dije yo, ¿por qué el hermano no le habla a su pastor? ¿Por qué viene conmigo? Y eso iba yo en el trayecto que yo iba a su trabajo, porque pues él sabe que yo puedo salir de mi trabajo. Me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Le digo, claro. Dice, pero es urgente. Bueno, le digo, pues ¿dónde nos vemos? Dice, nada más que yo estoy en el trabajo. Bueno, pues yo voy para allá, y pude ir para allá y estuvimos platicando. Y en el trayecto que yo iba para allá, dice, bueno, ¿por qué no le habla a su pastor? Si es de tanta urgencia. Y después yo orando al Señor le dije, bueno, pues gloria al Señor que me da la oportunidad de poder dar y aconsejar, hermano. Entonces es por la necesidad, hermanos, que muchos, como les decía, muchos estamos actuando mal, estamos en pecado. Muchos que estamos en pecado y no nos damos cuenta, hermano. Y lo más difícil es reconocer que estamos pecando. Lo más difícil es reconocer que le estamos fallando a nuestro Dios. Eso es lo más difícil, hermano. Muchas de las veces pensamos que estamos bien, que vamos bien, que ya con ir a la iglesia estamos bien, que cumplimos los días que vamos a la iglesia. Venimos 2 o 3 días a la iglesia y decimos, gloria a Dios, yo estoy cumpliendo con el Señor, estoy yendo a la iglesia, me estoy congregando. Pero muchas de las veces no estamos haciendo verdaderamente lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque la palabra del Señor dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, hermanos, si usted le habla a un hermano por ahí, una hermana que tiene ganas de platicar con usted, platicar, no chismear, platicar. Si tiene ganas de platicar con usted, desahogarse con usted, vaya y abrácela, cobíjela, como si el mismo Señor fuera el que la estuviera cobijando, como si el mismo Señor fuera el que la estuviera abrazando. Todos pasamos por una etapa, hermanos, que necesitamos una palabra de aliento. Todos necesitamos ese empujoncito para poder. Somos nosotros como las carcanchitas que había en nuestros pueblos, aquellas viejitas, que necesitaban un apuchoncito para arrancar. Así estamos muchos de nosotros. Necesitamos ese apuchoncito, hermanos, para poder nosotros continuar hacia adelante. Muchos, hermanos, el domingo pasado decíamos, yo no sé si se acuerdan de la predicación del domingo pasado, pero usábamos, les decía y les comentaba que muchos de nosotros usamos miles de excusas para no llegar a los servicios. Y dice la palabra del Señor que somos nosotros inexcusables. No hay nada que nos pueda excusar, hermanos, de hacer la obra del Señor. Nada, absolutamente nada. Pastor, es que yo trabajo. Bueno, pero yo también trabajo. Pastor, es que mi abuelita está enferma. Bueno, gloria a Dios, hermano, véngase los miércoles para orar por su abuelita, y el Señor, si es su voluntad y su misericordia de sanarla, gloria a Dios que la sane. Pero es que hay mucha nieve. Bueno, hermano, todos, gloria a Dios también por su misericordia, que necesitamos también la nieve, ¿cierto? Necesitamos el sol, necesitamos la nieve, necesitamos todo lo que el Señor nos manda. Entonces, ay, pastor, es que llegué bien cansado del trabajo. Hermano, dice la palabra del Señor, que lo está hablando espiritualmente,
que los que estén trabajados y cansados, que vengamos, ¿verdad? Dice, los que estén cansados y trabajados, venid a mí que yo los haré descansar. Está hablando espiritualmente, hermanos. Pero de igual manera también podemos venir y agradecerle al Señor por ese trabajo que nos ha regalado. Por ese trabajo, hace meses atrás, no recuerdo cuántos meses hace atrás, hermano, yo les comentaba y les daba un ejemplo y les decía de una persona que tenía un trabajo y que salió bien cansado del trabajo. Bien cansado que salió del trabajo. Y en el trayecto para su casa, en su carrito, se le dañó una llanta. Y se bajó y cambió la llanta. Y iba molesto, cansado del trabajo, la llanta ponchada. Y que llegó a su casa y que le dijo a su hija, un tipo pastor, vamos a jugar, papá. Ay, hija, vengo bien cansado. Y luego se acordó, dijo, ¿por qué yo no le agradezco a Dios por ese trabajo que me ha regalado? Gracias a Dios que tengo un trabajo. ¿Por qué no le agradezco a Dios que tengo un vehículo para transportarme? Muchos de nosotros tenemos hasta dos, gloria a Dios. El tres, el hermano José se acaba de comprar otro, gloria a Dios, que el Señor le dio otro vehículo. ¿Por qué no somos agradecidos con el Señor, hermanos? Que el Señor nos ha dado un vehículo para transportarnos. Gloria a Dios que nos ha dado un trabajo, hermanos, y nos ha dado unas manos para cumplir ese trabajo. ¿Por qué no le damos gracias al Señor que tenemos una hija, que tenemos un hijo, que muchos quisieran tener un hijo? Sí, Señor. Entonces deberíamos de ser agradecidos con el Señor por todo lo que el Señor nos está dando. Y dejar de quejarnos y ser inexcusables, hermanos, para servirle al Señor. Días atrás, las hermanas por aquí, había unas hermanas que estaban embarazadas y tuvieron otro bebé. Hermanos, es una bendición otro bebé, pero no la miro aquí. Usan esa excusa para no llegar. Oh, es que la niña estaba llorando y llorando. Es que el niño no me dejó dormir. Es que si vieras que los niños... Hermanos, seamos agradecidos con el Señor y seamos verdaderamente inexcusables para servirle y agradarle a nuestro Señor. El Señor nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado para que nosotros le honremos. El Señor nos ha llamado para que nosotros le sirvamos. Que vengamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Yo siempre les he dicho, hermanos, cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto verdaderamente a que el Señor nos hable, a que el Señor nos use que nos dé esa palabra, ese alimento que necesitamos, el Señor nos va a dar ese alimento que necesitamos. Muchas de las veces yo no sé si viene cansado, viene atribulado, viene afligido, pero el Señor nos va a hacer que nos va a dar la palabra exacta para cada uno de nosotros, para que salgamos de este lugar bendecidos, siempre y cuando vengamos con un corazón dispuesto a recibir la verdadera palabra de nuestro Señor. En esta iglesia, hermanos, nosotros no vinimos para que nos palmen, o que nos palmeen la espalda y que nos digan que nosotros somos los mejores. La palabra del Señor, hermano, realmente es la que nos exhorta. Porque dice que toda la palabra del Señor es inspirada ¿para qué? Para redarguirnos, ¿cierto? Para enseñarnos, para exhortarnos. Y el Espíritu de Dios, cuando estemos mal, nos va a decir, ¿sabes qué? En esto estamos fallando. En esto estamos tropezando. En esto necesitamos remover lo que nos está haciendo caer para poder nosotros agradarle al Señor. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, acerca de un personaje que muchos de nosotros, hermanos, lo conocemos en la palabra del Señor. Un personaje, hermanos, que reconoció primeramente que el pueblo de Dios estaba mal, como hoy en día el pueblo de Dios está mal. Él oró por el pueblo de Dios. Muchos de nosotros ahorita, incluso nosotros oramos por la iglesia, oramos por la congregación, porque la congregación está mal. Porque no nos gusta reconocer y nosotros usamos excusas a las cuales no son válidas para Dios. Porque Dios dice que es el que escudriña los corazones. Es el que mira lo que hay dentro de nosotros. Y si nosotros estamos diciendo cosas, estamos mintiendo para no agradarle a nuestro Señor. Nosotros debemos tener paz, hermanos, para con todo el mundo. Muchas de las veces las personas no quieren llegar a la iglesia porque el hermano fulano, porque el hermano sutano no habló con ellos, porque no les habló. Yo siempre le he dicho, hermano, pues si no le habló, levántese y vaya a decirle usted, hermano, gloria a Dios, Dios te bendiga, lomo en el amor de Cristo. Hermanos, nosotros también podemos ir.
y decirle: hermano, lo amamos en el amor de Cristo, lo extrañamos. Es más, lo invito saliendo de este lugar a que se tome un café. No lo invite a comer, hermano, porque come mucho. Pero hermano, si el Señor le pone en su corazón, nosotros debemos de tener paz para con todos. Que nuestro caminar, hermanos, seamos nosotros agradecidos con Dios. Que nosotros le honremos a nuestro Dios con nuestros hechos. Cuando en verdad nosotros somos siervos arrepentidos y verdaderos de Dios, hermanos, cuando en verdad nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y reflejamos a Cristo en nosotros, porque más, escúchalo bien, hermanos, más que somos hijos de Dios, nosotros somos embajadores de Cristo. El embajador, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo del embajador? Representar al que está representando, hermanos. Como nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros debemos representar verdaderamente a Cristo. Entonces, como somos embajadores de Cristo, hermanos, nosotros debemos de dar la gloria y la honra a nuestro Señor. Estaremos viendo, hermanos, la oración de un siervo que primeramente reconoció, escúchenlo bien, primeramente este siervo reconoció que era pecador. Este siervo, hermanos, reconoció que el pueblo eran los que estaban mal. Muchas de las veces nosotros mismos le decimos a Dios que por qué. Muchas de las veces nosotros cuestionamos a Dios y le decimos: Dios, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Dios, ¿por qué es que me está pasando esto a mí? Dios, ¿por qué es que yo sigo tropezando y tropezando? Si tú dices en tu palabra que cuando estemos contigo, si tú dices en tu palabra que si estamos contigo, que tú venciste al mundo, que nosotros también vamos a vencer al mundo. Pero la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero recordáis que yo he vencido al mundo. Entonces vamos a ver, hermanos, este personaje que no buscó culpables, como muchos de nosotros, que no buscó excusas para decir: es que si no hubieras mandado la maldición, hubiéramos de estar bien. Es que si no hubiera pasado esto, hubiéramos de estar bien y todo el pueblo te hubiera de adorar. Él reconoció, hermanos, que que el pueblo de Dios era el culpable, que el pueblo de Dios era el que estaba mal, y pidió el perdón de nuestro Señor. Como muchos de nosotros debemos de pedir y reconocer que estamos mal y pedirle al Señor que nos perdone de nuestro error. Daniel, hermanos, vamos al libro de Daniel. Daniel. En el libro de Daniel 9, hermanos. En el libro de Daniel 9, si los que tengan Biblia por ahí pueden prestar una Biblia, hermanos, a las hermanas que están por ahí atrás, compartan su Biblia. Los que son dos, compártanla con otro más y pueden verla con uno por ahí, hermanos. Cuando tengan Daniel 9, se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, hermanos. Es la palabra de nuestro Dios. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, verdaderamente honrar a nuestro Señor. Amén. Si tenemos a Daniel 9:5, hermanos, lo tenemos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así en Daniel 9:5, hermanos. Bueno, voy a leerlo desde el 3, hermanos, para que entendamos un poquito más. Y volví, dice, y volví mi rostro, ¿a quién, hermanos? A Dios. A Dios el Señor, buscándole en oración. ¿Y qué? Y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios. Fíjense bien, qué palabra tan hermosa el Señor nos dio esta noche, hermanos. En el 4 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Acuérdense Romanos 8:28, que dice la palabra del Señor: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sigue diciendo, hermanos:
En el 4 dice, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Y guardan qué, hermanos? Tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Es lo que dice la palabra del Señor. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de qué, hermanos, de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los han echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El 18, hermanos, todos juntos. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. En la palabra del Señor. Oramos. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Padre Santo, una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra jamás vuelve vacía, Padre Santo. Señor, si tú me diste esta palabra, Padre Santo, te pido que en esta hora, Señor, seas tú hablando a tu pueblo. Te pido, Padre Santo, que no permitas por ningún motivo, Señor, que salgan palabras mías a las cuales pueda lastimar a tu iglesia, sino que salgan palabras tuyas, Padre Santo, a las cuales
puedas edificar a tu iglesia, a tu novia, a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Padre Santo, usando esta voz, esta garganta, Señor, estos labios para poder transmitir esa tu palabra, Padre Santo, y que salgamos de este lugar, Señor, verdaderamente reconociendo que te fallamos, pero que hemos estado en tu presencia y reflejar verdaderamente lo que somos, embajadores de Cristo. Señor, sé con tu siervo, sé con tu pueblo, y en tus manos estamos, porque lo hemos orado, Señor, en ese nombre que tiene poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Daniel, hermanos, aquí Daniel está reconociendo una múltiple de pecados. Le decía a mi esposa ahorita que llegamos, le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? No me fijé, y cuando imprimí la predicación, nomás salió la mitad de las hojas. O sea, nomás la mitad, y me dice la niña, ¿y lo escribiste, papi? Pues claro que lo escribí, pero salió la mitad nomás de la predicación. No entiendo por qué. Se acabó la tinta y estaba escribiendo. Dije, bueno, pues si el Señor ya me la dio una vez, me la puede dar otra vez la predicación, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios, hermanos. Aquí Daniel, hermanos, está reconociendo una múltiple de pecados por el pueblo, que está mal. El pueblo está mal. Como hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está mal. La iglesia de Dios, hermanos, está mal. Universalmente hablando, la iglesia de Dios se encuentra mal. ¿Por qué es que se encuentra la iglesia de Dios ahorita mal? Está enferma, hermanos. Hay un cáncer en la iglesia de Cristo universal. Hay un cáncer que nosotros, hermanos, el Señor me dio esta prédica, yo creo para eso, para que nosotros despertemos, abramos nuestros ojos y podamos ver, hermanos, verdaderamente cómo es que está la iglesia de Cristo, hermanos. Estamos en un tiempo, hermanos, en el cual muchos de nosotros me pueden decir, pastor, ¿en qué tiempo estamos de lo que habla la Biblia? Hermanos, yo les puedo decir confiadamente que estamos en los últimos tiempos, porque el Señor, a través de su palabra, dice, cuando mires esto, cuando mires esto otro, cuando mires esto otro, guárdate, está cerca el tiempo. Entonces el tiempo no lo sabemos, y la palabra del Señor dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿cierto? Entonces, hermanos, el Señor me dio esta prédica, me dio esta palabra, hermanos, porque hoy en día el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, hermanos, está mal. Ha caído una enfermedad, hermanos, en la iglesia. Pastores que en verdad, hermanos, deberían de dejarse llamar pastores, de verdad. En esta mañana, cuando yo iba a hablar con este muchacho, muchos de nosotros lo conocemos, no se congrega con nosotros, pero yo iba a hablar con este muchacho y yo iba platicando entre mí, y yo mismo me respondía, Señor, ¿por qué él no le habló a su pastor? Si él tiene su pastor. Y yo le dije, Señor, gracias por darme la oportunidad de poder administrarlo, pues dame palabra tuya, dame sabiduría para poder darle el mejor consejo, y que la gloria sea para ti, Señor, que sea para ti. Yo, sin saber lo que estaba pasando, sin saber lo que me iba a contar, sin saber lo que iba a suceder, yo oré al Señor y le dije, Señor, dame la mejor palabra. Y empiezo a administrarlo, me dice, ¿por dónde empiezo? Le digo, por el principio, porque si empiezas por el final no te voy a entender. Empieza por el principio y podemos platicar a gusto. Y empieza a decirme, dije, wow. Hay pastores, hay un cáncer en la iglesia de Cristo, hermanos, que hay pastores que deberían de dejarse llamar pastores. Y yo no estoy aquí, hermanos, para juzgar absolutamente a nadie. Pero la palabra de Dios dice que un pastor, hermanos, da la vida por sus ovejas. La palabra del Señor dice que Él dejó las 99 y fue a buscar a la que estaba perdida. Pastor, entonces quiere decir que si un hermano está en pecado, que si un hermano está
en adulterio, que si está en esto, que si está en esto otro, entonces usted va a dejar la iglesia para ir a buscar a ese hermano. Cuando una persona, cuando una oveja verdaderamente está comiendo, está junto con el rebaño y está comiendo de la comida espiritual y llega a caer, mi responsabilidad como pastor es ir a ayudarlo, es ir a abrazarlo, es ir a cuidarlo y a levantarlo para que siga agradando y obedeciendo a nuestro Señor. Esa es la responsabilidad mía. Yo siempre les he dicho, hermanos, nosotros somos responsables de lo que hacemos, nosotros somos responsables de lo que decimos, pero también somos responsables por cuál camino nosotros estamos caminando. Si la palabra del Señor dice que no vayas por ese camino, nosotros debemos de dejar ese camino, porque aquí la palabra, y lo vamos a ir viendo ahorita, hermanos, porque la palabra del Señor es clara. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos, hermanos, que estamos mal, cuando nosotros reconocemos que andamos mal, hermanos, el Señor también lo sabe. No necesitamos ser unos expertos o unos sabios para darnos cuenta que nosotros estamos mal. Nosotros sabemos verdaderamente por cuál camino estamos caminando. Si nosotros estamos caminando por un camino de pecado, si estamos caminando por un camino de iniquidad, hermanos, si el pueblo de Dios está caminando por ese camino, nosotros perfectamente sabemos por qué camino estamos caminando. Yo no sé, hermanos, por qué camino está caminando usted, pero yo sé por qué camino estoy caminando yo. Nosotros, hermanos, nos debemos de volver de nuestros malos caminos. Aquí Daniel, hermanos, entendió. El pueblo no entendía. El pueblo de Dios no entendió, hermanos. Y nosotros, como Daniel, hermanos, debemos de orar para que se resuelva, para que nosotros reconozcamos que estamos en malos caminos. Daniel reconoció, hermanos, que el pueblo estaba mal. Primeramente nosotros debemos de reconocer que estamos en pecado, que estamos mal, que le estamos fallando a nuestro Dios. Y aquí Daniel, hermano, reconoce múltiples de pecados que había en el pueblo de Dios. Múltiples de pecados. En el versículo 5 y 6, hermanos, ahí reconoce Daniel y dice: tenemos pecado, Señor. Primero en el versículo 3 lo engrandece y dice: Señor. En el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, fíjense bien, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. Oré a Jehová mi Dios. No le oró a Dios, oró a Jehová mi Dios. E hice confesión. Nosotros debemos, hermanos, orarle a nuestro Dios y hacer confesión de lo que hemos estado mal. Ahora dice, hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hermano, ¿estamos guardando los mandamientos de nuestro Señor? ¿Estamos nosotros verdaderamente guardando los mandamientos de nuestro Dios? ¿Verdaderamente nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos manda? Daniel reconoció, hermanos, que tenemos pecado. El 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes? Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos pecado. Nosotros hemos pecado, hermano. Nosotros le hemos fallado a nuestro Dios. ¿O no le hemos pecado? Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, ¿cierto? A diario. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. ¿Cuántos de los que verdaderamente estamos aquí podemos reconocer y decimos: Señor, yo soy rebelde a tu palabra? Yo soy rebelde, Señor, porque Pablo mismo, hermanos, decía: es que yo quiero hacer el bien, pero el pecado que está en mí
me lleva a cometer el mal. Y eso no es de que nos dé libre para nosotros andar pecando, hermano. No. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que le hemos fallado. El Señor quiere que nosotros reconozcamos, hermanos, que le estamos fallando, que no estamos obedeciendo sus mandamientos. El Señor quiere que nosotros verdaderamente reconozcamos que hemos sido rebeldes, y nosotros que estamos aquí, hermanos, muchos hemos sido rebeldes. A muchos de los que nos están mirando también, hermanos, de los que nos van a ver, se identificaron que son rebeldes a la palabra de nuestro Dios. Son rebeldes a la palabra de nuestro Señor. Yo quisiera, hermanos, que en verdad analizáramos estos cuantos versículos, hermanos. Que analizáramos verdaderamente lo que está escrito aquí. ¿Cuántos somos lo que dice la palabra de Dios? Pastor, pero yo no he pecado. Pero la palabra del Señor dice que todos pecamos. La palabra de Dios dice verdaderamente, si alguno dice que no ha pecado, dice, si alguno dice que no ha pecado, ¿le hacemos a quién? A Dios mentiroso, y la palabra no está en nosotros. Entonces nosotros hemos pecado, nosotros le hemos fallado a Dios. Pastor, ¿en dónde es donde está esa cita? Vaya primera de Juan 1:10 y dice la palabra del Señor. Así, si alguno dice que no ha pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado, hermanos, pero no todos lo hemos reconocido. No todos reconocemos que le hemos fallado a Dios. No todos hemos reconocido que estamos cometiendo iniquidad. Pastor, yo no sé, pero dígame usted en qué he obrado mal. Pastor, dígame en qué he sido rebelde. Pastor, en qué tema o dónde es donde dice que yo he sido rebelde o que yo estoy rebelde. Mire, hermanos, mejor la palabra del Señor a diario nos amonesta y nos dice que nosotros estamos siendo rebeldes hasta con nuestro caminar, que nosotros estamos siendo rebeldes, hermanos, hasta con el cónyuge que duerme al lado de nosotros, que nosotros estamos siendo rebeldes con nuestros hijos, que nosotros estamos siendo rebeldes con nuestro trabajo, nosotros estamos siendo rebeldes con todo lo que nos está rodeando, porque no hemos reconocido que le hemos fallado a nuestro Señor. Muchas de las veces, hermanos, nosotros somos los que estamos mal, somos los rebeldes. Y muchas de las veces cuando la palabra del Señor nos confronta, muchos nos queremos ir de la iglesia. Muchos decimos, no, es que aquí las cosas son muy fuertes, es que aquí se predica muy fuerte. El Espíritu de Dios, hermano, es el que te está diciendo, el que te está redarguyendo que tú eres el rebelde y que no quieres someterte a la palabra de Dios. El sábado, hermanos, que viene, hermanos, tenemos reunión de damas a las 10, ¿cierto? Hermano, cuide de los niños para que su esposa venga. Cuide de los niños y que las hermanas se alimenten y se gocen y hagan lo que tengan que hacer. Cuide de los niños, hermano. De verdad, los que tengan niños, cuiden los niños para que su esposa pueda venir y gozarse con las hermanas y que pueda recibir palabra del Señor. Pero a las 6 también, hermano, se viene usted también, porque va a haber servicio de varones. Entonces déjele la niña, déjele los niños a su esposa. Y hermana, por favor, no le vaya a estar hablando a su esposa, ¿a qué hora vas a llegar? Y ya terminar mandando mensajes. Deje que se goce con los hermanos también. Deje que reciba palabra también el hermano. Entonces el sábado vamos a tener servicio de damas, hermano. En la tarde por ahí los hermanos vamos a tener servicio también de varones. Véngase, hermano, y que las varonas cuiden a los niños. De verdad, hermanos, vénganse para recibir palabra del Señor. Yo les hago una invitación. Invite al vecino, invite al compadre, hermanas, usted también invite a todo el que se encuentre. Es más, invite al homeless que esté en la esquina, por favor, para que también se goce con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de crecer y dejar la rebeldía y que nosotros nos sometamos verdaderamente a las cosas de Dios y hagamos lo que Dios dice en su palabra. Cuando un siervo de Dios, hermanos, reconoce que le ha fallado a su Dios, el Señor lo quiere usar. El Señor quiere cumplir el propósito que tiene para con él en su vida, pero tiene primeramente que reconocer que necesita el perdón de Dios. Amén.
Pero Daniel también oró, hermanos. Nos hemos apartado de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado de los mandamientos de Dios? En el versículo 9, hermanos, 8, 9, vamos a leer desde el 7. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Tuya es, Señor, ¿la qué? La justicia. Y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecan. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, todo Israel. Entonces nosotros no estamos obedeciendo, no estamos obedeciendo los mandamientos. Dice, todo Israel traspasó ¿qué? Tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado, escúchelo bien, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. No obedecemos, hermanos, nosotros no obedecemos la ley de Dios. No obedecemos su voz, hermanos. ¿Saben por qué no la obedecemos? Pastor, es que a mí Dios no me ha hablado. Es que el Señor a mí no me ha llamado. Es que Dios a mí no me ha dicho que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro. ¿Sabe por qué, hermano? Usted no ha escuchado la voz de Dios. ¿Sabe por qué a usted Dios no le ha llamado? Porque usted no está leyendo la palabra de Dios. Dios a todos nos ha llamado. Dios a todos nos ha hablado. Cuando nosotros verdaderamente entramos en comunión con nuestro Dios y la palabra de Dios nos redarguye dentro de cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios hace eco en nuestros oídos, el Señor nos está hablando. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios? Porque muchos de nosotros no llegamos a los servicios, porque muchos de nosotros no oramos, porque muchos de nosotros no tenemos esa comunión con nuestro Dios, porque muchos de nosotros dejamos a Dios para el final y no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Por eso es que nosotros no escuchamos la voz de Dios, por eso es que nosotros no sentimos que Dios nos está hablando, por eso es que la palabra del Señor, cuando se nos predica y se nos predica fuerte, se nos hace que todo está contra mí. Yo les decía en unas semanas pasadas que una hermana vino a mí y me dijo, pastor, yo no voy a venir a la iglesia porque cada domingo a mí me está regañando. Le dije, gloria a Dios, hermana, así sé que el Señor me sigue usando para la gloria y honra de Él. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente nos ponemos y entramos en la comunión con nuestro Señor, el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. El Señor nos va a hablar por medio de la oración, nos va a hablar por medio de los cantos, nos va a hablar por medio de la alabanza, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de nuestro Señor. Muchas de las veces, hermano, no nos habla el Señor porque la palabra del Señor nos duerme.
Muchas de las veces el Señor no nos habla, hermanos, porque cuando llegamos a los servicios estamos bosteciando y esperando el pastor que dé la oración final para decir solamente amén y salir corriendo. Por eso es que nosotros no escuchamos la voz de Dios, porque no queremos hacerlo. El Señor está hablando a través de sus siervos, pero nosotros estamos durmiendo porque no queremos escuchar su voz, no queremos obedecer sus mandamientos. ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo? ¿Hasta cuándo despertaremos de nuestro sueño? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a despertar y reconocer que estamos mal? ¿Hasta cuándo nos amaremos? ¿Hasta cuándo nos amaremos los unos a los otros, como dice la palabra del Señor? ¿Hasta cuándo nosotros le diremos a Dios? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a reconocer y decir, Señor, pastor, ore por nosotros, hermanos, ore por nosotros? Reconocer que verdaderamente nosotros necesitamos de Dios. Que se va a burlar la gente, que se van a pensar mal, hermanos, que piensen lo que tengan que pensar de usted. Nosotros estamos aquí para quedar verdaderamente bien con Dios. Nosotros estamos aquí para que el Señor piense lo mejor de nosotros. Cuando nosotros reconocemos que estamos haciendo mal y empecemos nosotros verdaderamente a obedecer sus mandamientos. Daniel, hermanos, reconoció que deberían de avergonzarse, como muchos de nosotros debemos de reconocer que debemos de avergonzarnos, hermanos, porque le hemos fallado a nuestro Dios. En el versículo 17 dice la palabra del Señor así. Estoy terminando, hermanos. Versículo 17 dice así: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro, no que mi rostro, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Nosotros debemos avergonzarnos, hermanos, y ir en oración a nuestro Dios. Muchos de nosotros nos sentimos, hermanos, así. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración. Cuando nosotros, hermanos, le rogamos con esa intensidad con que le está orando Daniel a Dios, Dios oye la oración. Dios escucha la oración de sus siervos. Dios escucha los ruegos de sus siervos. Dice la palabra del Señor, hermanos, y quiero que lo busquen. Dice la palabra del Señor por allá en Filipenses 4:6. Vaya a Filipenses 4:6, hermanos. Filipenses 4:6. Filipenses se encuentra después de Efesios. Todos no sabemos de memoria Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el 6, ¿qué dice, hermanos? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En toda qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y verdaderamente nosotros, hermanos, debemos reconocer delante de nuestro Señor y poner todas, pero todas nuestras peticiones delante del Señor. Para que el Señor, y haz que tu rostro, dice la palabra del Señor donde leímos en 9:17, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Es por eso que muchos, hermanos, parece que ni cristianos somos. Es por eso, hermanos, que muchos no reflejan que han estado en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el santuario de Dios se encuentra asolado. Porque el santuario de Dios se encuentra abandonado. Porque nosotros no nos avergonzamos y venimos con un corazón humillado delante de nuestro Señor. Porque nosotros no hemos reconocido, hermanos, que necesitamos al Dios de las Escrituras. Segunda de Crónicas, dice la palabra del Señor así. Vaya Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tenemos? Amén. Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra del Señor así:
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, hermanos, ¿hasta cuándo permaneceremos nosotros con nuestro ego? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer con nuestro orgullo? ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo? ¿Hasta cuándo reconoceremos que estamos mal? ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que hemos desobedecido los mandamientos de nuestro Señor? ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo, vamos a reconocer que estamos en una rebeldía? ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a pedirle a nuestro Señor y humillarnos delante de nuestro Señor y pedirle perdón por todos nuestros pecados e iniquidades que hemos hecho en el trayecto de nuestro día, en el trayecto de nuestro caminar? Nosotros debemos de reconocer que le hemos fallado al Dios de las Escrituras, al Dios de amor, al Dios poderoso, al Dios de fuego consumidor, al Dios que todo lo puede, que todo lo ve, al Dios que está con nosotros, el Dios que va delante de nosotros. Nosotros debemos de reconocer verdaderamente que le hemos fallado a nuestro Creador. Debemos pedir misericordia, porque si no pedimos misericordia, de nada sirve, hermanos, que nos humillemos. La palabra del Señor en Daniel 9:18 dice así, con este versículo termino. ¿Lo tenemos? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no, fíjense bien, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas ¿qué? Misericordias. Hermanos, nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios, hermano, que le puede quitar esa aflicción que usted tiene en su corazón. Nosotros tenemos un Dios, hermanos, que quiere usarlo a usted. Nosotros tenemos un Dios, hermanos, que quiere cumplir el propósito con usted. Inclina, oh Dios mío, tu oído y abre los ojos y mira nuestras, escúchelo bien, y mira nuestras, hermano, yo no sé lo que está pasando usted, pero el Señor sí lo sabe. ¿Qué es lo que usted está viviendo? Él sabe perfectamente, hermanos, su necesidad. Él sabe que usted y yo tenemos y que cargamos nuestro pecado. El Señor sabe perfectamente, hermanos, que nosotros estamos cansados, pero nosotros debemos de reconocer y ponernos en las manos de Dios para salir de este lugar bendecidos, pidiéndole a Dios que derrame su misericordia sobre nosotros. Abre los ojos y mira nuestras. ¿Qué es lo que tiene usted, hermano? Necesita que el Señor le abra esa puerta que está cerrada. Necesita que el Señor vuelva a traer a su hijo, a su hija. Necesita que el Señor le devuelva ese trabajo. Necesita que el Señor mire dónde lo tiene ubicado. Es tiempo, hermanos, que nosotros reconozcamos que somos rebeldes y que necesitamos de nuestro Dios. Él sabe su necesidad, pero dice la palabra del Señor que Daniel fue, se humilló delante de su Señor y reconoció que necesitaba la misericordia de Dios. El pueblo de Dios también necesita de su misericordia. Yo no sé lo que necesita usted. Yo sé lo que necesito yo. Y que yo en esta noche se lo quiero pedir a mi Señor. Si usted, hermano, quiere reconocer que necesita algo en su vida para poder hacer el propósito de Dios, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para su vida,
lo que debe de hacer es reconocer que ha sido rebelde a nuestro Dios, que no ha escuchado sus mandamientos, que no ha escuchado su voz, que no ha obedecido su palabra. Pero acuérdense, el reino de los cielos es solamente para los valientes. ¿Usted quiere reconocer? Véngase, vamos a orar. Señor Dios mío, Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre. Señor, un pueblo tuyo. Señor, yo no sé la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo sé la mía, Padre, pero a lo mejor mi hermano, Señor, está pidiendo por su hija, por su hijo. Yo no sé, Padre, por su esposa, Padre.